Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto. Este encuentro dominical con el análisis, con la opinión, con la discusión sana de los temas que nos competen a todos. Esta es la agenda para hoy. La luz entre apagones y aumentos. Analizaremos el tema con Pedro Mailán, exdirector de la Codeco, Giovanni Fletcher de los usuarios y consumidores e Iván Barría, exdirector de ETESA. Entramos en las aguas de la política, entre asilos, intentos de imputaciones y otros temas más con Rodrigo Noriega. Hoy tendremos el debate del debate presidencial desde el punto de vista de todas las campañas políticas que participaron en este primer encuentro de opiniones y de propuestas de los candidatos presidenciales. Y cerramos con el panorama electoral, una visión país de José Stout. Don Danilo Toro, la mesa está servida. Don Hugo, aquí estamos. Después del debate de candidatos presidenciales, estamos inaugurando un mes. Así es. Y yo le llamo el mes de la C. Este mes de marzo, pues. Porque ¿El mes de la? De la C, de la letra C. De la letra C. Mes de calor, cuaresma, campaña y costos. Y corredera también, me dice el productor. Sí, hay corredera. Y, cómo no, en campaña hay corredera, hay campaña comprando también en los útiles escolares. Hay corredera a ver cómo se paga la luz, porque la luz aumentó. Por eso mi última palabra fue costos. Bueno, entonces, don Pedro Mailán, Giovanni Fletcher, Iván Barría, gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Yo quiero iniciar este segmento mostrándoles algunos recibos de los usuarios que nos dicen cosas como estas. Ahí está el recibo de Karim Lazo. Iniciamos con él. Fíjese, $323 es el recibo de electricidad y dice: me llegó un aumento de 40% en la electricidad. Congolandia dice. Tenemos también el de Guillermo Evans. Guillermo Evans nos muestra su recibo y dice: en mi casa somos 4 nada más y el recibo me llegó por $852.14 como consumidor. ¿Qué explicación tiene eso cuando el gobierno dijo sería un aumento del 2 al 15% nada más? La realidad parece otra, don Giovanni. Bueno, la realidad ciertamente siempre es peor de lo que se plasma muchas veces. Nosotros dentro del movimiento de consumidores tenemos casi 2 décadas advirtiendo que todo el sistema o el componente estructural sobre el cual se monta el sistema eléctrico nacional requiere revisión, requiere observación. Estamos viendo evidentemente cada determinado tipo de tiempo cómo de manera mágica los consumidores o usuarios sufrimos alzas indiscriminada en nuestro costo de energía eléctrica sin elementos de transparencia suficientemente explicativos que abonen o allanen la discusión, la explicación de por qué ocurre ese tipo de cosas. Y uno queda con la sensación de que le están metiendo la mano en el bolsillo. Yo no sé usted, don Pedro. Sí, ante todo agradecerles a todos por la oportunidad, Hugo. Es cierto, Giovanni ha tocado un punto que es lógico. Nadie sabe de dónde salen los aumentos ni cómo se calculan. Pero lo peor no está ahí, sino que cuando tú puedes aceptar un aumento de algo cuando tienes un buen servicio. Entonces tenemos un servicio pésimo, un servicio del cual no hay mantenimientos de las líneas, no hay inversiones. Y fíjate, es importante decir esto, porque la factura de tarifa eléctrica o la tarifa eléctrica de por sí conlleva un componente de inversión. Un componente de inversión que es pagado por uno dentro de esa factura. Y si ellos no están invirtiendo y no están dando mantenimiento, ese componente, ¿por qué no lo rebajan de la factura? Al igual... Por eso es que le hablaba de la sensación de que nos meten la mano en el bolsillo. Claro, al igual, de la misma manera de que
Si a mí se me va la luz por 3, 4 días, ¿cómo el recibo me viene exactamente igual? Entonces, ¿dónde está la Autoridad de Servicios Públicos que nos puede explicar esto? Porque tenemos un tema muy interesante con respecto a lo que son los mantenimientos, porque hay mantenimientos preventivos y hay mantenimientos correctivos. El preventivo es el que debe tener la empresa siempre para poder fiscalizar y vigilar que el consumidor reciba un servicio de calidad y eficiente. Pero el correctivo es cuando se da el hecho. Entonces, ¿dónde está el problema con el correctivo? De que lo que tienen, eso es tercerizado. Entonces, una tercera empresa que lo hace, no hay piezas, tú te quedas un poco de días esperando, al igual que la lectura de tu recibo. Lo hace una tercera empresa que no es Naturgy ni es la otra de Demeter Electric. Entonces, ellos, si no van al lugar a revisar esto, te hacen una fiscalización promedio, creo que le llaman diciéndole un estimado, un estimado promedio, y te lo ponen en la factura. Entonces, nosotros nos sentimos congos con respecto a esto, es una realidad. ¿Usted también se siente igual? ¿Se siente que lo están conguiando? Bueno, yo sí entiendo un poquito cómo se crea la factura. Me ha tocado trabajar lo que es la tarifa. Y la tarifa, como dice Melian, está directamente relacionada a la inversión que tú hagas. Eso está fijo. Eso es un componente que es inversión, que es distribución y transmisión. Está directamente ligado a cuánto tienes que invertir. La que es variable, que es la porción más grande, es generación, que esa representa casi 2/3 de la tarifa. Ahora bien, ¿tiene sentido que me digan a mí que me va a aumentar 15%, 2% y que en ocasiones ha llegado 400% arriba? Para nada. Incluso con casos, mire, hay uno de los casos que ahí me llamó la atención y quiero mostrarlo. El último señor director que le pedí es el caso de Jorge Fong. Jorge Fong presentó el reclamo y en el reclamo la propia empresa muestra cómo él consumió en 4 meses 281 kilowatts, 309, 284, 286, prácticamente el mismo promedio. Sin embargo, le dice, es normal, a usted le llegó el aumento y creo que en este caso es de el 50%. ¿Cómo nos explicamos que manteniendo el mismo consumo a usted se le dispare? Es que el problema es mucho más grave, Hugo. A ver. El problema pasa por lo que decíamos, la propia instrumentalización del sistema. A la ACET, hace mucho tiempo, antiguamente el regulador de servicio público, se le convirtió en el fiel de la balanza que decide, pero la propia ACET está ligada evidentemente a las políticas institucionales sobre las cuales se crea el desarrollo de la empresa eléctrica. Entonces, la ACET hace mucho tiempo perdió para el momento de consumidores la capacidad de supervigilar lo que la empresa eléctrica hace a nivel de distribuidora y al mismo tiempo de enjuiciar la falta o incompetencia de esta. Ergo, el ejemplo más válido es como en regiones como Azuero, Panamá Oeste, Colón, son perennes, lo que decía el doctor Meilán, la cantidad de fluctuaciones que dañan sistemas, se rompen aire acondicionado, se queman aparatos, no hay por largo periodo. Y cuando hemos escuchado por parte del Estado o la administración pertinente la amenaza cierta de que se va a resolver el contrato. Jamás. No va a ocurrir porque el Estado tiene un temor reverencial. ¿Y tenemos que llegar a ese punto de revisar el contrato o de rescindirlo? Revisar lo que las empresas hacen y resolverlo administrativamente. Ajá. Hay suficiente elemento histórico dentro del componente de práctica administrativa por parte de estas empresas que demuestran su ineficiencia e incapacidad. Imagínense la ficción de que cada año, teóricamente, estas empresas tienen que hacer una declaración pública jurante a la SED diciendo que están allanadas dentro de los componentes de efectividad y eficacia de 100 de las mejores empresas de Estados Unidos. Una ficción evidentemente notoria. Mira, yo voy a ahondar un poquito más en eso, y es un tema estructural de ley. La SED, ¿qué mide? La SED tiene el compromiso como regulador de ver la materia reguladora con las empresas. Eso es mal, tú podrías darle la materia de protección al consumidor. Correcto. Tú tienes como al ratón comiéndose el queso. Así, y eso no pasa nada más ahí, eso pasa en los bancos, eso pasa en las aseguradoras, correcto. eso pasa en todas las autoridades reguladoras. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y eso está en la ley. Mira, y otro de los males de la ley de ACED es la forma de presentar un reclamo. O sea, yo tengo que ir primero a la empresa eléctrica a presentar un reclamo para que ellos me contesten en un mes. Si no me contesta yo con el recibido, tengo que ir a ACED. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas en el área oeste que tienen fluctuaciones y se les quema la refrigeradora, el televisor y demás? ¿Cuántos días de trabajo tienen que perder para ellos poder presentar estos reclamos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Giovanni, para terminar la idea, ¿qué es lo que ocurre? Las personas no presentan los reclamos. ¿Pero por qué? Porque tienes el escollo de tener que ir a la empresa primero. ¿Y ustedes saben por qué se va a la empresa primero? Porque hay una regulación, no regulación, hay una resolución del administrador, desde el primero que comenzó, que dice que eso se tiene que hacer. O sea, que a través de una misma resolución se puede eliminar y que el consumidor nada más tenga acceso directo a la SED. Yo quisiera saber,
¿Dónde están las sanciones impuestas por la parte reguladora, por la no inversión y por el mantenimiento? Porque no las he visto ni han salido a divulgar. Es un gran Tampoco quiero misterio. saber dónde están las de los consumidores, de las cosas que se le devuelven a los mismos o se le rebaja de la factura. No se ven, no existen. Y si usted no ve algo, quiere decir que no lo están haciendo. Me parece que deja mucho que desear la forma en que la SEP ha estado manejando los Pero últimos peor, años. ahora es peor Sí, cuando antes la- que me diga que es peor, Sí, sí, quiero pero- poner un ejemplo. El de Alex León. Alex León presentó su reclamo utilizando un contador público autorizado. Ahí está la nota, también en el tweet que ponemos en pantalla. Sin embargo, aunque acepta la discrepancia, le dice que es correcto el cobro de 220 kilowatts más y no hay quien lo defienda, simplemente. Es peor porque al Es final, peor, decía usted. Al final A del día, ver. cuando, como dice el doctor Meilán, cuando la SEP finalmente impone una sanción, en los casos que lo ponga, la empresa recurre a esa tercera de la corte. Sí, 2 años. Y son 2 años más para que al final del día se configure la confirmación de la sanción. Pero más allá, hay el fenómeno casi mágico de que cuando la empresa finalmente tiene la carga de resolver la multa, lo deduce del pago de dividendos que debe pagar el Estado. Así que no sufre, Nada, sí, no le duele, porque el Estado es el que carga lamentablemente la ineficiencia. Ahora, si hay un componente de inversión que estamos pagando, en ese sentido las empresas están bien blindadas, ¿cómo es posible que tengamos tantos apagones? En el sector oeste es pan de cada día. En el sector donde yo vivo, aquí en la ciudad también, que no voy a decir cuál es, también es pan de todos los días. Eso de 7, 8 de la mañana casi es programado. En Azuero, ni se diga, allá han pasado en las tablas hasta 3 días sin servicio eléctrico y no tenemos quien lo Pero defienda lo y pagando lo inversión. carnaval, Ayúdame a entender eso. Eso el regulador tiene que estar Eso encima de todas las distribuidoras que se cumplan. Tú tienes que presentar un plan de inversión y el plan de inversión se aprueba cada 4 años y tiene que ser revisado cada 6 meses. Las distribuidoras tienen que presentar todas las inversiones nuevas que van a hacer en el año y la SEP le toca confirmar de que esas inversiones se hicieron en el tiempo debido y con la calidad debida. Eso es función del regulador. Esa es la parte que el regulador Ahora, el hace. punto, ¿está cumpliendo con esa función? Si tú no ves mejora en el servicio, hay también otro control que se llama calidad de servicio, Ajá. que eso se revisa. En la última que Giovanni y yo, no nos vamos a mentir, participamos Correcto. en la licitación de las distribuidoras, yo por parte de la Cámara de Comercio, nos vimos que la calidad de servicio se había mejorado. Por ejemplo, antes del 2013, tú podías tener un apagón de 1 minuto y no era considerado falla. ¿Y ahora? Ahora es segundos. Sí, Y en ese momento se bajó a segundos. Bueno, Sí, pero ahora lo tenemos diarios. Pero y un de horas. un apagón y de segundo días. me puede quemar a mí un aparato en mi casa. exacto. Es que ese Bueno, es el no, no, es problema. que ahora sí se considera apagón. En ese tiempo todavía no era un apagón. mira. Entonces, todas esas fallas hay que irlas mejorando. Tenemos la oportunidad ahora y dentro de 2 o 3 años hay revisión nuevamente del contrato. Todas esas inquietudes hay que meterlas en ese contrato. Yo quiero saber qué vamos a hacer con eso y qué vamos a hacer también con lo que se está discutiendo en la asamblea, que usted está manejando ese Exacto. tema, pero usted quería añadir algo. Sí, yo quería hablar sobre cómo se verifican estos indicadores de confiabilidad y de Ajá. servicio. Hay 3 formas específicas y lo traje. Yo me fui a buscar las cosas y cómo se verifican los mismos. Tú tienes que verificar estos indicadores al nivel de interrupciones de áreas urbanas y rurales. 1. 2. El límite de interrupciones, o sea, el tiempo de estas interrupciones cuando se va a la red eléctrica. Y la tercera es el cumplimiento de las reparaciones. Entonces yo quiero que me diga a mi ASEP, ¿dónde están, cómo ellos fiscalizan estos indicadores? Y fíjate, voy a ir un poquito más lejos. Hubo apagón el 24. ¿Alguien sabe por qué fue? Todavía. No han salido. ¿Dónde está la investigación? El de los Nadie el de sabe. los carnavales en la tabla, Por Milán. Dios, entonces, ¿dónde estamos parados? Entonces, si ellos tienen una responsabilidad, es el regulador el que tiene que decirnos a nosotros, señores, si aquí no hubo inversión, esta plata se le devuelve al consumidor porque está en la tarifa eléctrica. plata qué? Se le devuelve al consumidor. O sea, porque o se le rebaja de su recibo. O sea, hay una cantidad de cosas que son importantes que se sepan. O sea, el regulador es el que tiene la responsabilidad y la obligación de verificar que esto se dé. Pero Una está siendo juez pregunta. y parte, ¿no? Bien. ¿Qué le puedo decir? Exacto. Lo que usted ha planteado es que evidentemente hay colusión entre el Estado y las empresas que prestan el servicio. Es decir, son cómplices en el sufrimiento de la clientela, del cliente. Sí. Cliente. Son cómplices. Pero fíjese, a propósito que usted lo pone de No esa podemos forma... decir Son doloso, socios. puede ser La palabra correcta es socios. Sí, pero fíjese, para... Son socios, pero para yo darle, no veo cómplices. Para darle asidero a lo que usted está diciendo, en medio de su desesperación, ¿qué hace el cliente, el usuario? Por ejemplo, Ninoska Montalvo publica en su
red de Twitter, en su cuenta, de Licenciada. X, perdón, dice, voy a hacer un correo para ponerlo a disposición de todo el que se sienta afectado por el tema del alza inescrupulosa y vulgar del servicio de luz. El usuario se ve entonces empujado a buscar iniciativas propias y particulares porque todos nos sentimos afectados por una decisión Yo he como esta, recurrido a para eso. darle más asidero a lo que Así usted está es, diciendo. yo he recurrido a eso. Y evidentemente esa complicidad entre Estado y empresa que debe prestar el servicio deja en indefensión al ciudadano. ¿Qué debiera proponer un candidato presidencial que fuese mínimamente responsable y mínimamente decente para romper con esa complicidad? Ok, lo primero que debe hacer es hacer una modificación en la ley, no en la ley, en la resolución en la cual el consumidor puede ir directamente a la Autoridad de Servicios Públicos. Eso indudablemente. Saltándonos el paso de la Por empresa. supuesto, porque eso le quita tiempo, dinero y a la persona que no tiene ni trabaja no puede hacerlo. Claro. Lo segundo que el nuevo presidente debe hacer es buscar una persona que no responda a los intereses de estas empresas. Porque ese es otro de los problemas. En la mayoría de los reguladores, nosotros tenemos personas, en la de banco, el que viene de los bancos, en la de seguro, el que viene de los seguros, y que porque saben. Entonces, si es una autoridad reguladora, tú no le puedes poner a una persona que tenga que regresar nuevamente al gremio. ¿Me explico? Y tercero, debe desmembrar las funciones. La ASEP o cualquier otra autoridad reguladora no puede manejar la materia de protección al consumidor y esa materia tiene que ser manejada a través de una institución, autoridad que maneje todos los temas de consumidor. Yo no sé si usted está de acuerdo Sí, conmigo. sí, en sí. eso. Nosotros como las últimas 3 elecciones, estamos haciendo un foro en el cual vamos a pedir a la campaña presidencial que manden al experto, entre comillas, en temas de consumidores. Y nos sumamos evidentemente a la propuesta que hemos manifestado muchas veces, que la SED, por su propia instrumentación, no debe ser el que resuelva las quejas entre usuarios, sector público y consumidores. Correcto. Debería ser ergo o un tribunal administrativo o arbitral O una autoridad. o pasársela a la Codeco. O hacer una autoridad, o pasarse a la Codeco, también es otra salida. Pero no solamente ahí, Giovanni, no solamente ahí, banco, seguro, eso hay que hacerlo en este país. No hay otra, no hay otra. Bien. En la Asamblea actualmente, sí, miramos a futuro y uniéndolo a la pregunta de don Danilo, lo que tienen que proponer los candidatos presidenciales. Pero en la Asamblea se está discutiendo en este momento cambios a la ley que regula esta materia. no solamente- ¿Vamos en la vía correcta? No, vamos exactamente a la vía del choque. A ver, Por explíqueme ejemplo, una de las cosas que me llama la atención es que quieren institucionalizar un tope a los precios en las licitaciones. La gente se imagina que es que cuando ponen un precio alto es porque quieren robar más o quieren ganar más. No, simplemente cuando tú firmas un contrato es un compromiso. Y si por algún motivo tú dependes de agua, de viento, de sol, y tú no logras producir lo que contrataste, tú tienes que salir a comprarlo. O sea que tu precio siempre tiene que estar de alguna manera relacionado con el precio spot, porque te va a tocar salir a reponer esa energía. Entonces, esa parte tienes que entenderla. Cuando los generadores, y no estoy defendiendo ningún generador, cuando los generadores ponen un precio es porque tú tienes que hacer tienes que cubrir ese riesgo. Entonces, ¿por qué pagamos en este semestre la tarifa alta? Porque anteriormente, en una licitación del año anterior, del 2022, se decidió, y eso está entre TESA y ASEP, no sé quién fue el que lo decidió, pero se decidió que no se iba a contratar por arriba de un precio de, ponerte, $90 el megawatt. Los precios topes no nos convienen. Eso de establecer el tope El no nos mercado conviene. es libre y él sabe cómo manejarse. Entonces, se puso un precio tope, Ajá. no se contrató. Lo que sí es ley y es obligación es que se deben contratar a las distribuidoras el 95% de su consumo. Pero eso no se está haciendo. Eso no se hizo. Las distribuidoras quedaron expuestas a un 32% y saliste a comprar un precio que te 90... En el mercado ocasional. que a $90 te pareció, a juicio de alguien que es político y no Sí. es técnico, $90 te pareció caro, terminaste pagando $200. Debemos sacar a los políticos de estas decisiones entonces. Eso tiene que ser algo netamente técnico y de mercado. Mira. Las fuerzas de mercado. Todo el mundo quiere ganar una licitación y va a poner el mejor precio que puede. Cuando nosotros estuvimos a cargo de la Codeco, Sí. por tener la materia de competencia en otro lado, le hicimos un allanamiento a los generadores. Porque nosotros consideramos que había posibilidad de que se estaban poniendo de acuerdo para ir al mercado de spot. Cuando esto se dio, dentro de la investigación, salió pues que no había suficientes elementos para demandarlo, pero que sí salió que la problemática, ¿cuál era? Los contratos. Entonces lo que hay que hacer, contratos es a mayor periodo. Porque cada vez que tú llegas al mercado de spot, tú pagas el precio más caro, el de la más ineficiente. Ese es el Mientras problema. más corto el tiempo del contrato, más alto va a ser tu riesgo. Así es. Entonces, ¿cuál es el deber? Y eso yo lo recuerdo porque lo hicimos en el Pero eso gobierno es- de Martín Torrijos. No se me olvida. Estaba Urrutia, creo, ahí. Y nosotros pudimos lograr contratos a 5 años para poder Exacto. ese Bueno, contrato ahora los contratos pudiera-
La ley es clara. Ahora mismo ya eso está resuelto. La ley es clara. El 80% de tu contratación tiene que estar a 10 años. Ahí está, pues más. El Eso es lo que- 15% tú la haces todos los años a fin de año y contratas los faltantes que te quedan 15%. Y deja un 5% abierto al mercado spot por si cambia la demanda y proteger al consumidor. Mientras hacemos los correctivos del sistema, ¿qué camino puede tomar Sibila, por ejemplo, que dice impotencia siento ante el robo descarado? Dice, la cuenta en el Valle de Antón, en mi casa, se triplicó y está vacía. Nadie vive allí. Nunca voy. Nosotros lo que hemos sugerido a la población desesperada, Azuero, Punta Chame, Colón, es que presentemos un conjunto de demandas colectivas de clase. Esa Al es una. final tenemos que judicializar la conducta esta, superando la ineficiencia o incapacidad de la SED para de una u otra forma regular, mejor forma y perseguir, y que la judicatura se encargue, porque al final del día lo que tenemos, don Hugo, Sí. es consumidores desesperados, sin capacidad de pagar en momentos donde la sociedad está desesperada frente a la... Y el aumento con de la todo. sensación de que nos están metiendo la mano en el bolsillo. Mira, El tiempo se nos acabó. Sí, pero eso es cierto lo que dice Giovanni. Pero ¿qué pasa con la demanda colectiva de clase? No resuelven el problema inmediato. Entonces, yo recomendaría también, Giovanni, de que esa persona, para poder parar, que no le hagan el cobro sobre eso que le aumentó, Tiene que hacer presente reclamo formal, reclamo. Vaya primero lastimosamente Que es un camino a la largo. empresa y después vaya allá, porque si no, entonces él va a tener que pagarlo. Tiene que Al hacerlo. final, hacerlo, claro. al final los clientes pagan las multas. Sin lugar a así es. dudas. No, Y los no, errores- fíjese, y el los negocio es errores- redondo. Y al de final, todo no el solamente sistema. paga la multa, sino que al final la multa, cuando el Estado le impone la sanción Sí. a la empresa distribuidora, ¿quién la ejecuta? Es la propia empresa que supuestamente mide tu consumo para compensarte la multa. Pidamos el Y listado de seguimos multas. en la ficción la veo. jurídica. Vamos esta, a ver ¿no? si ASEP tiene respuesta a estas interrogantes. Desde la semana pasada tratamos de montar este segmento. No fue posible. Ni Secretaría de Energía ni ASEP estuvieron disponibles. Para esta tampoco. Me aseguraron que ASEP va a estar para el próximo domingo. Así que esperemos que tengan respuesta para esto. Y trataremos también de que algún representante de empresa nos acompañe. Gracias por haber estado ustedes. Tenemos una semblanza de esta semana entre asilos, intentos de imputación y entre debates presidenciales. Así transcurrió la semana. Lo vamos a analizar con Rodrigo Noriega en segundos nada más. Rodrigo Noriega es abogado, analista y nos acompaña esta mañana. Qué privilegio contar con usted. Don Rodrigo, buen día. Buen día, Hugo. Buen día, Danilo. Buen día a la audiencia. Buen día, Feliz doctor. domingo a todo el Hombre, país. y usted como usuario de la energía eléctrica, tengo que hablarle del segmento anterior, ¿no? Estamos viviendo entre apagones y aumentos que nadie entiende. ¿Usted sí? No, Hugo, no tiene ninguna justificación. En Colombia, 7 centavos el kilovatio hora. Costa Rica, 10 centavos el kilovatio hora. Panamá, 23 centavos el kilovatio hora. Por cierto, Panamá le vende a Costa Rica energía. En el año 2006, y esto es algo que ojalá el señor Martín Torrijos explique alguna vez, se eliminó el ente regulador de los servicios públicos, que fue la entidad que creó el presidente Pérez Valladares para regular a las empresas privatizadas. Funcionaba bastante bien, le tenían miedo al ente regulador. Y se transformó en la ASEP, la Autoridad de los Servicios Públicos, que es un gatito. Se le quitaron funciones y atribuciones a la ASEP, y en los años posteriores se cambió lamentablemente algunas reglas de mercado. Yo creo que esto tiene que funcionar como un buen mercado regulado. Me voy a un país serio, Estados Unidos. En Estados Unidos las empresas de energía tienen su margen de ganancias regulado. Va a ser siempre, creo que es 17, 18%. Punto. En O sea, Panamá debemos apuntar a lo mismo. Claro. En materia eléctrica. Claro, o sea, porque te estamos dando el agua y me lo estás cobrando a precio de petróleo de Dubái. O te estamos dando el sol, o te estamos dando el viento y me lo estás cobrando el precio de petróleo de Texas. No, eso no tiene sentido. Tenemos que regular el sector y debe haber reglas. Mire, póngame su costo y le vamos a poner 18% de ganancia o 20% de ganancia o el margen que acordemos. Digo, Punto. tú me das tu costo, pero déjame revisar si ese es un costo real. Claro, claro, por supuesto que existe muy buena literatura Claro. y estudios de cuánto es el costo de una hidroeléctrica, cuánto es el costo de una planta térmica, cuánto es el costo de una planta solar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser regulado el sector. Pero en gran medida parte del problema que tenemos es por lo que quedó el segmento anterior. El ente que tenemos es juez y parte. Está capturado, Hugo, Danilo, audiencia.
pasa algo que ahora mismo está pasando. Los candidatos y candidatas presidenciales están pasando el sombrero. Y en el sombrero va a aparecer un chequecito de empresa energética S.A. o empresa portuaria S.A. o empresa constructora S.A. Entonces, esa empresa que puso plata para la campaña, después de la campaña, va a poner funcionarios, va a poner funcionarias y va a poner la agenda. Don Danilo Toro. Bueno, si yo hablaba en el segmento anterior de que había colusión o complicidad entre el Estado y los actores, las empresas del sector, con lo que usted me ha dicho, realmente es para llorar. Es para llorar porque ni siquiera hay perspectivas de que esto mejore. Porque El futuro no pinta mi bien. última pregunta al segmento anterior fue ¿qué debería hacer un candidato que mínimamente se preocupara por ordenar esto? Pero si ya todo viene dañado, no hay por dónde. Ahora, hay otro problema. Hay 3 actores distintos y cada uno, supongo, le mete un margen de ganancia. Ah, por supuesto. Porque están quienes supuesto. generan, están quienes transmiten y están quienes distribuyen. Al final el cliente tiene que lidiar con los que le distribuyen, que por cierto hacen un pésimo trabajo. Pero cada uno le mete un porcentaje de ganancia. Entonces, el concepto que usted dice es aplicable solo al que genera o es aplicable A al que todos, transmite o es a aplicable todos. al que distribuye. A todos, tiene que ser aplicable a todos. A Tiene todos. que ser aplicable a todos. Bien, Todos pues. van a tener un margen de ganancia X, su costo más margen de ganancia, punto. Esa es la regla del sistema. Salgamos del tema eléctrico y hablemos un poquito de política. Tenemos una figura muy singular, un candidato presidencial que está asilado. Ya este viernes quedó en firme, me recordaba don Danilo este detalle. La decisión, el edicto ya a las 5 ya quedaba, usted nos puede poner al tanto de cuál es la realidad jurídica del señor Ricardo Martinelli, pero lo que quiero ir es a esto. Se encuentra asilado y tiene actividad política dentro de una embajada. Sí, sí. ¿Eso es posible No- legalmente? No es legal. No No, es es legal, eso viola las convenciones internacionales del tema. Por eso es que no es un rol del Tribunal Electoral, es un rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que se ha portado muy bien y ha manifestado la protesta de Panamá al gobierno de Nicaragua. Si esto se intensifica, puede llegar a una ruptura diplomática con Nicaragua, porque está violando las convenciones internacionales que regulan la materia de asilo, que regulan la materia de relaciones diplomáticas entre los países. La Embajada de Nicaragua en la Alameda se ha convertido en un centro de campaña. Ahora, sí, Cancillería emitió un comunicado, le dijo su pensamiento a Nicaragua y todo lo demás, pero como que no se dieron por enterado. Sigue la misma práctica, no ha pasado nada. Sí, lo que pasa es que, Hugo, tienes que cubrir ciertas etapas en las relaciones diplomáticas. Vienen las cartas de protestas, luego viene, por ejemplo, Panamá puede retirar su embajador de Nicaragua para hacer lo que se llaman consultas. Luego vendría lo que se llama declarar non grato a la embajadora, non grata en este caso, a la embajadora de Nicaragua en Panamá. Y bueno, luego pues vendría la parte más radical o más extrema, que sería expulsar a la delegación nicaragüense de Panamá. Ahora, si se expulsara a la delegación nicaragüense, la diplomática, ¿qué pasaría con el asilado? Bien, ese es un tema bien interesante. Hay unas convenciones que dicen, si hay una ruptura de relaciones diplomáticas, la delegación se lleva al asilado. Pero hay un tema, el asilado no tiene derecho legal de ser asilado porque es un delito común, no es un delito político. Entonces, técnicamente el Estado panameño no le ha reconocido el estatus de asilado. Así que eso, por supuesto, sería un tema de una controversia jurídica internacional, ¿no? Ahora bien, todo esto que usted nos dice, las cartas vienen, van y al final la posible ruptura, ¿cuánto tiempo tomaría esto? Esto va a ser un tema de meses. De meses. Y cuidado que pasa el cambio de gobierno y todavía vamos a seguir en este tema. O sea que las elecciones podrían ocurrir antes sin ningún problema y el centro político del candidato sigue siendo la embajada. Sí, lamentablemente No sí. hay ninguna acción que pueda emprender el gobierno, tomando en cuenta que la defensa del señor Martinelli ha dicho, lo que pasa es que este no es una figura cualquiera, es un candidato y sería atentar contra sus derechos si no le permitimos ejercer la vida política. Bien, Hugo, el viernes 1 de marzo, cuando se desfijó el edicto Ajá. en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, él dejó de ser candidato. Él, por prohibición constitucional, no puede ser elegido presidente, vicepresidente o diputado de la República, que son las candidaturas a las que él estaba aspirando. Bien, al desfijarse el edicto, ¿ya puede proceder el Tribunal Electoral o
todavía tiene que esperar Si notificación? el Tribunal Electoral le pide la certificación a la Corte del estatus del caso, la Corte le va a decir, ya la sentencia está en firme, ya es cosa juzgada. Don Danilo Toro. Bien, en ese escenario, ¿cómo se convierte, bajo qué proceso jurídico se convierte el que hasta ese momento ha sido o era su candidato a vicepresidente en candidato presidencial? Bien, Danilo, ese es un misterio del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Te voy a explicar. Yo estudié los casos anteriores. Este proceso de inhabilitación por la excepción constitucional existe y se ha repetido en casi todas las elecciones. Usualmente son candidatos a representantes o alcaldes o uno que otro candidato a diputado. Y el Tribunal Electoral normalmente se reunía al pleno del Tribunal Electoral y decía, el señor Juan Perico Los Palotes ha sido condenado en firme por delito doloso con pena de 5 años o más, por lo tanto se cumple el artículo tal de la Constitución y el artículo tal del Código Electoral y en un acuerdo de los magistrados del Tribunal Electoral lo excluyen del proceso electoral. Tan sencillo como eso. Así fue, se ha venido haciendo desde los años 90, se ha venido haciendo así. ¿Y procede o aplica para un candidato presidencial también? Por supuesto. Pero es que aquí hay algo bien importante. Él legalmente es solo el candidato a vicepresidente. En el caso de Molino. Es el caso de Molino, Ajá. ¿ok? Para que él pase a ser candidato presidencial, tiene que haber algo, pero ya Sí. todas las disposiciones en esa materia han vencido en tiempo. Totalmente de acuerdo. Entonces, Y entonces- Es el Tribunal Electoral el que tiene que hacer ese reconocimiento notarial. Uno, de que el candidato presidencial no puede ser candidato presidencial. ¿Amparado en qué disposición? Amparado del artículo 180 de la Constitución y el artículo 337 del Código Electoral, que dice exactamente lo mismo que el artículo 180 de la Constitución. Y en ese momento, entonces, el Tribunal Electoral dice, fulano no puede ser candidato. Entonces, el vicepresidente pasa a ser el candidato presidencial. Así de sencillo. Así Don es. José Raúl Molino. Ahora, hay quienes han puesto en duda porque si no hubo una elección primaria y todo lo demás, ¿ese argumento que ha estado en el ambiente tiene asidero o no? Yo creo que no. Yo creo que no. La norma electoral es clara. Cuando el candidato principal, ya sea presidente, diputado, alcalde, representante, no puede, el candidato suplente pasa a ocupar la curul, la titularidad principal de la nómina. O Ahí sea, no hay que darle muchas vueltas. No. En el caso de Zulay Rodríguez, ¿sí hay que darle muchas vueltas a este caso? Ok, caso de Zulay Rodríguez, hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, creo que le están tratando de hacer una tormenta en un vaso de agua. Ella renunció, y ya la renuncia es válida. Segundo, es un proceso que va a ser mucho más allá de las elecciones, salvo en el escenario que ella lo hubieran hecho hipotéticamente, imaginemos no hubiera renunciado, va a la audiencia de imputación, la imputan y ahí mismo la fiscal de la causa pide la acusación. ¿Qué hubiera pasado allí? Le hubieran podido aplicar medidas cautelares como casa por cárcel, porque estamos hablando de 4 delitos serios. Así que me imagino que ella lo que estaba evitando era, uno, la medida cautelar y, por supuesto, garantizarse por lo menos 1 año y medio más de libertad. Ahora bien, ¿estamos hablando de un caso de persecución política, que es el argumento que está utilizando la campaña? No, para nada, para nada. Esto empezó lo de Zulay Rodríguez empezó en el 2009. Ella fue contratada en el 2009 cuando el joyero de Panagos pasó por Panamá con los 66 kilos de láminas de oro. Fueron detenidas por la autoridad de aduanas. Zulay Rodríguez fue contratada como abogada en el 2013, siendo civil, no era diputada. En 2018, siendo diputada, ella recupera los 66 kilos de oro. Y bueno, el señor Panagos murió, ella no le entregó los bienes, la familia de él es la que puso la denuncia. Y este proceso no tiene de ninguna forma aristas políticas, o sea, esto es un proceso meramente penal. Estos dos ingredientes que tiene la campaña electoral actual, el caso Martinelli y el caso Zulay, ¿qué mensaje envían o cómo lo interpreta usted? ¿Cómo ve usted el panorama con estos dos ingredientes? Bien, yo creo que una colega nuestra, Flor Mirachi, lo dijo muy bien en una columna del Reano. Estos no son políticos siendo perseguidos por la justicia, sino personas con conductas, vamos a decir, reprochables que se han aprovechado del sistema electoral. Y la justicia los está persiguiendo, no importa lo que sea. Recordemos dos cosas. Los dos, Martinelli y Zulay Rodríguez, los dos han retrasado sus procesos.
Martinelli, gracias al Tribunal Electoral, lo retrasó 10 meses. Zulay Rodríguez evitó ser notificada, la tuvieron que notificar en la Feria de Azuero el año pasado, y evitó acudir a las citaciones judiciales, o sea que ella de alguna forma retrasó este proceso. A eso quería ir, doctor. El hecho de que los tiempos parecieran ser tiempos electorales en los que se toman decisiones judiciales, es decir, plantear la malicia de que, wow, justo en el contexto de una campaña electoral se están dando estas acciones judiciales, hay que verlos contra las acciones que han interpuesto las partes involucradas, las partes teóricamente afectadas. Entiendo que las mismas partes han evitado que el proceso avance o han evitado en su estrategia defensiva que el proceso tenga un curso y por lo tanto lograron o empujaron a que el tiempo judicial de ellos coincidiera con el tiempo de la campaña. ¿Eso es así? Eso es totalmente intencional. Eso Danilo. es totalmente intencional. Eso demuestra que quienes tienen poder en Panamá pueden establecer qué justicia y qué clase de justicia van a enfrentar. Vamos a hacerlo así. Ahora bien. ¿Qué y cuándo? Ahora bien, todo está fríamente calculado, me quedo con eso. Ahora, hablemos del debate presidencial que acaparó la atención esta semana también. Para su gusto, ¿qué pasó en ese debate que no debe pasar y qué no pasó que debe pasar en el próximo debate? ¿Qué pasó que no debe pasar? Primero, las protestas de Suntex. Creo que en una sociedad democrática todo el mundo tiene derecho a protestar y créeme que hay montones de causas por las cuales vale la pena protestar, desde el precio de la luz hasta la falta de agua, la recolección de basura y todo lo demás. Sin embargo, el estilo de protesta del Suntex era un estilo de sabotear el evento. Hubo un ataque a una periodista de una cadena colega e incluso una amenaza, pues una agresión a una persona que voluntariamente estaba actuando como mediadora. Yo creo que eso se llama violencia. Sí, ¿no? eso es violencia. Ahí no hay que dorar la píldora. No hay que dorar la píldora, eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir ni aquí, ni en Chiriquí, ni en la Cámara de Comercio. Eso no se puede permitir, primero. Y dice Chiriquí porque Chiriquí es el escenario del del otro debate, del próximo debate. Y no porque sea una república independiente. Y seguramente allá también va a haber protestas o amagos de lo que ya sabemos. Pero ya se han tomado las previsiones, anillos de seguridad y que la democracia, lo que democráticamente ocurra no afecte ese encuentro de ideas que es lo que estamos Claro, lamentablemente Hugo, se tiene que restringir el acceso ciudadano pues por estas malas mañas. Ahora, Segundo, del propio debate, ¿sí? yo diría dos cosas fundamentales. Menos es más. Menos temas permiten a los candidatos y a las candidatas más tiempo para desarrollarse. Si tú le dices, don Danilo Toro, en un minuto explíqueme cómo va a salvar usted al mundo, Danilo Toro me va a dar sus clichés y sus jingles. Pero si yo le digo, en 5 minutos explíqueme cómo va a hacer usted para resolver el tema de la Caja de Seguro Social, después del primer minuto se le acabaron los jingles, se le acabaron los discursos de campaña y tienen que empezar a elaborar. Y que los periodistas que participan, en este caso Castalia y Atenógena, tuvieran la potestad de repreguntarle al candidato, señor candidato, señora candidata, usted no contestó la pregunta. Tiene 30 segundos para contestar la pregunta X. Debe existir esa cláusula, esa posibilidad. Sí, porque total. si no, tú me preguntas a mí de los árboles, yo te empiezo a hablar de los venados y de la playa. No, y es que si observamos debates presidenciales en otros países que medianamente funciona la democracia, esa cláusula existe y esa posibilidad existe. Don Danilo. Sí, en ese debate yo he utilizado un criterio, en lo personal, yo he utilizado el criterio de quién aprovechó mejor la oportunidad que el debate en sí representa. Porque el criterio tradicional es quién gana y quién pierde. Y a veces se puede decidir eso, pero eso ocurre cuando tenemos un verdadero debate, es decir, que los candidatos puedan discutir entre sí sobre algún tema. Acá más bien me parecía que era un interrogatorio. Me parecía más bien un interrogatorio a los candidatos que un verdadero debate. En los pocos momentos en que interactuaron con algunas acusaciones o señalamientos críticos, pero todavía creo que al debate le hace falta precisamente eso, debate. ¿Comparte usted esa opinión? Totalmente, pero pasa eso, Danilo, porque no tienen tiempo. Si tú le pones menos temas y le pones un tema general, ok, seguro social, o inseguridad, o desempleo, listo, tienes 5 minutos, tienes 3 minutos para desarrollar. Ya el candidato o la candidata tiene que presentar una propuesta más orgánica, más sistémica y
con el derecho de los periodistas que participan a repreguntar o enfocar, señor candidato, señora candidata, por favor, responda lo que se le preguntó. Tiene 15 segundos o 30 segundos para contestar eso. O sea, cosa que ayuda realmente a que el debate sea útil. Porque, ¿qué es el debate? El debate es una vitrina para nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, para que seamos votantes. Mira, me gustó esto que dijo Danilo, me impresionó esto que dijo Hugo, qué bueno, qué interesante. Pero si ellos no tienen la oportunidad de decir las cosas que deberían decir o las cosas que no deberían decir, entonces nosotros no tenemos cómo escoger. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias, don Rodrigo, por acompañarnos esta mañana. Siempre orientador escucharlo y compartir con usted. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, en segundos regresamos y vamos al debate del debate presidencial con representantes de todas las campañas que se encontraron en este escenario donde los candidatos presidenciales nos expusieron de la forma en que nos acaba de escribir don Rodrigo Noriega. En segundos nada más. Este segmento es auspiciado por El Machetazo. Va contigo siempre. Hablamos ahora del debate presidencial. Están representantes de todas las campañas invitados, y digo que están invitados porque este momento no ha llegado el de Zulay Rodríguez, a propósito, que nos había asegurado que tendría un vocero acá, dándole la oportunidad a todos los que estuvieron en el debate presidencial. Así que Olmedo Beluche representa la campaña de la señora Gordón, Abidel Villarreal nos acompaña por la campaña de Martín y José Alberto Álvarez por la campaña de Melitón. Señores, gracias por estar acá este día. Comencemos con usted, don Olmedo, porque en el segmento anterior hablamos de qué pasó que no debe volver a pasar y don Rodrigo Noriega no titubeó. Lo que hizo Suntrax en la parte externa del debate. No debe volver a pasar. Ustedes han conversado con ellos, ya el Tribunal Electoral ofreció disculpas, ustedes van a ofrecer disculpas. ¿Cómo ha quedado este tema? No, por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con que haya ningún tipo de agresión a ninguna persona, ni mucho menos a un periodista. Sin embargo, también hay videos que muestran que no hubo tal agresión. Lo que sí hubo fue un repudio a la actitud de algunos periodistas o medios de parte de los compañeros. Disculpe, yo vi los golpes y vi principalmente los que recibió una dama. Yo creo que aquí entre caballeros principalmente aceptar la violencia contra una mujer, independientemente de que sea periodista. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros condenamos cualquier tipo de violencia. Incluso si es de Suntrax. Incluso contra un periodista. Incluso si es de cualquier Suntrax. persona que la haga. Porque eso distrae del punto fundamental, que se discuta y que se hable sobre la propuesta de la profesora Maribel Gordón y de lo que se discutía dentro del debate. Y afecta su propia imagen, a propósito. Exactamente, que es lo que nos interesa. Por eso también le hemos planteado a nuestros compañeros que no caigan en provocaciones, porque también hay ese tipo de juegos. Y ahí los periodistas no provocaron, los periodistas estaban cubriendo un hecho e iban detrás de los delegados electorales que ellos siempre han sido respetados y también fueron agredidos. Y ahí, bueno, hubo ahí están los videos. Ciertas exageraciones de parte y parte, pero estamos en desacuerdo con la violencia. Totalmente. Lo que queremos discutir es qué decía la profesora Maribel Gordón dentro de la campaña. Sí. Y adicional, entre otras cosas, y yo quiero entrar en esa profundidad, pero no puedo pasar por alto la violencia también, porque eso también, mire, a los obreros de la información, para ponerlo en el lenguaje de Suntrax y de la izquierda, se nos impedía el ejercicio de la labor. Yo tenía al lado a don Danilo, tenía que gritarle para poder que me oyera. Entonces, de verdad, nunca habíamos vivido un ambiente en un debate electoral de este tipo. Cerramos el capítulo, hablemos entonces de lo que pasó en el debate. Para algunos analistas, la revelación fue nuestro candidato. Mire, no hay ni que decirlo. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Quiero escuchar a ver qué dice. No, pero es que los que no lo conocen fueron sorprendidos. Ajá. Los que lo conocemos nos fuimos sorprendidos porque sabemos de la capacidad de nuestro candidato Melitón Arrocha y como los demás, al parecer, no hicieron su trabajo de estudiar con quién se iban a enfrentar, entonces lo menospreciaron y Melitón se lució porque, primero, contestó puntualmente las preguntas, porque hubo candidatos que le preguntaban una cosa y se iban contestando otras cosas, y él fue muy puntual y eso fue apreciado. Yo me he encontrado con gente en la calle, en supermercados, porque o sea, yo casi siempre cargo mi tonalidad naranja. Oiga, su candidato lo hizo muy bien. Entonces, esas encuestas, como decía la señora Mireya, de carne y hueso, más que las encuestas esas que hacen por las redes sociales,
son las que me indican que Melitón lo hizo muy bien. Préstele la guitarra acá a don Abidel, porque cuando dicen que no se prepararon candidatos y no respondieron preguntas, ¿se da por aludida la campaña de Martín? No, para nada. Yo creo que el debate fue una oportunidad importante para que los panameños evaluaran quién tenía la capacidad, quién tenía las propuestas, quién realmente sabía lo que tenía que decir frente a cada uno de los temas que se abordaron en el debate. El debate tuvo sus particularidades y eso fue una de las cosas que quedó demostrada. Por ejemplo, quedó en evidencia que la mayoría de los candidatos fueron o a preguntarle o a atacar a Martín Torrijos, lo que te dice que por algo eso ocurre. ¿Qué es el por algo? Por algo, explíquemelo usted. Por algo eso ocurre porque evidentemente todo el mundo maneja información y sabe quién va encabezando este proceso electoral. Eso quedó allí claramente en evidencia. También, evidentemente, tú vas a cuestionar al que te hace mayor competencia en cada uno de los temas. Así que yo creo que el debate dejó bien claro quién es el papá de los pollitos, ¿no? No, no creo que sea así. Lo que el debate dejó claro es que hay una sola propuesta, mientras que hay otras candidaturas, todas las demás, que son la repetición de lo mismo. Por ejemplo, hoy nos preocupa el tema de la electricidad, el mal servicio que se da en zonas del país bastante grandes como Panamá Oeste y lo caro que está el servicio eléctrico. Solamente la candidatura de Maribel Gordón propone la única salida, que es la renacionalización del servicio eléctrico, que está en manos de empresas privadas extranjeras y que da un mal servicio. Solo la candidatura de Maribel Gordón propone una salida concreta frente al problema de la Caja de Seguro Social, que es volver al sistema solidario, porque si hay dinero, contrario a lo que dicen muchas campañas, incluyendo la de Domana, que negó estar apoyado por Abadía, y Abadía es de lo que proponen aumentar las medidas paramétricas, es decir, aumentar la edad de jubilación y demás. Maribel Gordón en su campaña dicen, el dinero está ahí, está en las cotizaciones de los jóvenes que perdieron la posibilidad de sustentar las cotizaciones de los mayores por culpa de la reforma de Martín Torrijos. Tengo que decirle tiempo, gobierno, como le decían a su candidata allá en el debate, para administrar que cada uno pueda hablar. En el tema del Seguro Social, eso sí me llamó la atención. Sí, pero la señora Gordón fue bien clara. Uno esté de acuerdo o no, puso eso sobre la mesa. Las demás campañas hablaban de, sí, vamos a fondearlo y vamos a consultar. ¿Por qué no una propuesta clara respecto al Seguro Social en el debate? bueno, No, yo creo que... no íbamos así. No, aquí este es debate. Este es debate. Ya, bueno, tomó la palabra. Hay nuevamente una certeza. El único candidato de todos los que estaban ahí que ha hecho algo por la Caja de Seguro Social es Martín Torrijos. Si hoy la Caja de Seguro Social está viva, es gracias a Martín Torrijos y las decisiones que se tomaron en ese momento. Hay un esquema claro planteado de cómo hacerlo. Pero el problema de la Caja de Seguro Social no es solamente un problema de las pensiones, de las jubilaciones, del sistema de invalidez, vejez y muerte. La Caja de Seguro Social tiene serios problemas en cuanto a la atención médica. Nosotros tenemos que abordar el problema de cuánto tiempo demora una cirugía, de la disponibilidad de los medicamentos, de buscar la forma de que aquí tengamos realmente los doctores y los especialistas que puedan atender a los asegurados. Y esa es la propuesta que hoy tiene Martín Torrijos, que es la de garantizar no solamente la permanencia y la certeza, como lo hemos dicho, de que los jubilados puedan seguir cobrando, sino también de que los asegurados reciban atención. Don José Alberto. Mira, definitivamente que Martín era el que la tenía más difícil en ese debate. ¿Por qué? Porque es el único que ha ocupado la presidencia y las preguntas, ¿y por qué no lo hizo cuando fue presidente? ¿Y por qué no lo hizo cuando fue presidente? ¿Y por qué no lo hizo? Definitivamente él tenía la misión más difícil, defender su gobierno frente a las preguntas. En cuanto al tema del Seguro Social... Oye, pero ¿y por qué no lo hizo? Pero yo déjeme moderar. ¿Y por qué no lo hizo? No es así. Solamente el que hizo puede hablar con propiedad. Sí lo hizo, ahí están los resultados. Ahí está la crisis, casualmente. Que el resto no haya hecho lo que le correspondía, que el gobierno de Martinelli, que el gobierno de Varela y que el actual gobierno no hayan hecho lo que le correspondía, esa no es una responsabilidad de Martín Torrijos. Usted dice ahí está la crisis porque tiene relación con lo que hizo Martín. Exactamente, por la ley que él reformó de la Caja de Seguro Social, que rompió el sistema solidario por un lado y por otro lado ha llevado a una administración deficiente de la Caja de Seguro Social. A ver, hoy la Caja de Seguro Social está viva precisamente porque
Hubo un solo presidente que tuvo la valentía de abordar ese tema. Las reformas que se hicieron, todas las medidas que se tomaron requerían continuidad. La responsabilidad o la irresponsabilidad de quienes no lo hicieron posteriormente no puede ser endilgada a Martín Torrijos. Bueno, vamos al tema del seguro social. A ver. Cuando tú tienes frente a ti un tema como el seguro social, la curita que le puso Martín debió haber sido permanente en el tiempo y que hoy no tuviéramos el problema que tenemos con ese asunto. Y la más grande irresponsabilidad que vamos a heredar de este gobierno PRD, igual que Martín es PRD, es... Ya renunció. Pero su corazoncito ahí lo dice constantemente, que él sigue ahí. Una cosa es torrijismo y otra cosa es PRD. No vamos a hablar ahora de dos personas que ya no están en este mundo. Entonces, el tema Martín sí está en este mundo. No, pero está hablando del torrijismo. Entonces vendrán los panameñistas a hablar de Aldulfo y vendrán los otros. ¿El torrijismo no está vivo? ¿Ah? ¿El torrijismo no está vivo? Pero es que yo nunca he sabido qué es eso de torrijismo. Bueno, ¿Qué es el torrijismo? pero estamos hablando del seguro social. Sí, el torrijismo, pero ¿qué es torrijismo? No, el torrijismo soy yo. Es la capacidad de que una persona de bajos recursos, de haber surgido de la escuela pública, esté aquí sentado y haya trabajado en toda Latinoamérica con una posibilidad de estudiar y de prepararse. Eso es justicia social. Eso es lo que está representado en esta mesa. En esta mesa está representado precisamente el torrijismo. Con las privatizaciones del IRCA y el INTE, la reforma del Código de Trabajo, sepultaron todo lo que pudo haber de progresista en el periodo de torrijismo. Yo estoy defendiendo el torrijismo. Aquí está en esta mesa la presencia de lo que es el torrijismo en el país. Avalo lo que dijo Abidel sobre el tema de su origen humilde, porque como lo dije antes de entrar, me consta que se ha superado con los estudios y con su capacidad. Y él dice que gracias al torrijismo. No, yo no digo gracias a su capacidad. Gracias a su capacidad. Mira, el torrijismo no es un mentolatum que anda por ahí solucionando problemas. Vamos a ser claros, ¿no? Vamos a ser claros con eso. Pero el tema del seguro social, que es la institución que está en el corazón de los panameños. Porque antes de entrar aquí, me estaba la empleada que va a la casa escribiendo porque dice que si yo no había pagado, lo primero que hace mi contable es pagar el seguro social, pero el seguro social a veces no tiene al día la ficha y entonces ya estaban en el seguro y dice que no la podían atender. Entonces eso lo tienen ellos, la gente humilde de ese país lleva el seguro social. Entonces este gobierno, PRD, no haber solucionado el problema del seguro social es la irresponsabilidad más grande que le está dejando no solo al próximo gobierno, que por supuesto que no será PRD, sino a esas generaciones de humildes panameños que andan por la calle, que sueñan tener en el seguro social no solo medicina, sino también atención. ¿Qué propone su candidato entonces para solucionar el problema y la irresponsabilidad no solo de este gobierno, sino de las tres últimas administraciones que no hicieron nada? Patearon la pelota. Sí, definitivamente patearon la pelota. Y una de las primeras cosas que tiene que hacer el próximo gobierno, aparte del llamado a la constituyente, es sentar, porque eso necesita de unidad nacional para enfrentar el tema del seguro social. Esto no puede ser un presidente que venga y excluya, por ejemplo, a la gente del Suntra de un diálogo por el seguro social, pero no un diálogo como el de Penónoma, un diálogo que tenga resultados concretos, que el gobierno de ese diálogo no le tenga miedo de llevarlo a la realidad, porque tú puedes hablar y puedes firmar, pero si eso no se convierte en un decreto o en una ley, queda en paja. Si usted está en su casa y le preocupa su jubilación, tiene que votar por Maribel Gordón porque es la única fórmula para salvar las jubilaciones de la caja. Si usted está en su casa y no tiene medicina en las policlínicas de la Caja de Seguro Social, solamente la propuesta de Maribel Gordón propone una salida concreta frente al problema. Si usted es uno de los miles de jóvenes que peleó contra la minería, sepa que la única candidatura que no tiene vínculos con la mina es la de Maribel Gordón. Pero mira, pasa una cosa, Beluche. Ese problema seguro no puede ser de un solo sector. No puede ser nada más el sector de la profesora Maribel. Es un sector que tiene que convocar a toda la sociedad. Pero a la sociedad.
¿O usted la ve llegando al poder? No, Llegó el momento de es que las propuestas Pero hay falsas presidenciales alternativas en las no elecciones pueden que no ser dan solución excluyentes y que son más en de lo algunos mismo. casos, Sí. como el caso del Seguro Social. El caso del Seguro Social no lo puede resolver un solo presidente, por eso nuestro candidato ha propuesto unidad en ese tema para buscarle una solución al problema del Su seguro que es candidato grave. Melitón. Exacto, Sí. por supuesto, mi candidato es Melitón. No, pero... No, pregúntemelo cuantas veces quiera y yo le repito que es Melitón, que fue el que mejor quedó en el debate. Sí, porque es que lo digo para ayudarlo, porque en la memoria de algunos puede estar toda aquella frase, mi candidato es Rómulo, entonces lo estoy ayudando. Ya eso es cuento del pasado. Sí, por ahí tenía el baile del director, así que no lo endulce, que lo pone. Él es así, el que manda es él. No, yo le puedo pasar un video de lo que yo dije ese día en el miércolicidio, fue exactamente lo que ocurrió. Usted vaticinó lo que pasó. Exactamente. Ya. Don Danilo. Es historia, pero no prehistórica. Sí, ese es el detalle, lo digo a su favor. Don Danilo. Bien, yo no conozco ningún estado en el que el problema de la seguridad social no sea resuelto considerando medidas paramétricas. Independientemente del modelo, se tocan las medidas paramétricas, pero en Panamá es curioso. El gobierno de Varela, que es de derecha, el gobierno actual, que es de derecha, la propuesta de Maribel Gordón, que es de izquierda, coinciden en que las medidas paramétricas ni mencionarlas. ¿Por qué hay ese nivel de concordancia en posiciones tan diametralmente distintas? Sí, pero no hay concordancia con el gobierno actual ni con Varela, porque en la práctica ellos lo han hecho por demagogia, simplemente por mantener la situación como está sin tomar ninguna medida. Nosotros proponemos volver al sistema solidario, porque en las cotizaciones de los jóvenes actuales está el sustento de las jubilaciones de los que hoy se están jubilando. Ese es el sistema que funcionó siempre en Panamá desde que Arnulfo Arias creó la caja en la década del 40. Y el que lo eliminó fue el gobierno de Martín Torrijos, casualmente. Entonces, esa propuesta... Pero ahí le fue un jab a la campaña de Martín. Deje que la campaña de Martín diga algo. No, es que a mí me parece interesante el planteamiento que hace Toto cuando dice aquí hay que escuchar a todos los panameños. Y yo creo que esa es la realidad. Ahora, ese fue el esquema que planteó Martín Torrijos al momento de abordar el tema de la Caja de Seguro Social. Hubo una amplia consulta a los trabajadores, a los empresarios, y nosotros creemos que esa es la vía. Nosotros no creemos que hay una solución mágica que va a aparecer en este momento. Es un tema muy profundo, es un tema muy complejo, en donde la historia y la experiencia, incluso en otros países como Chile, como Uruguay y demás, dicen que migran de un sistema a otro, entendiendo que tienes que escoger aquel que en el momento te sea mucho más viable o te sea mucho más conveniente. Respondió los jabs de Toto y no lo del de Olmedo, pero está en su derecho. Don Danilo. No, él coincidió conmigo. Sí, Él no sí, estaba por eso. respondiendo ningún No, jab. a lo suyo, no, tranquilo. Venga. Bien. Al argumento, pues. Lo cierto es que, y más sorprendentemente con este censo se confirma esto, nuestra población crece cada vez menos. O sea, crece Excepto en la zona Nove Bugle. Pero la Allá crecen pirámide más. poblacional, que es la que supuestamente justifica las medidas paramétricas, en realidad no se va a voltear hasta la segunda mitad del siglo XXI. Todavía el segmento de población joven sigue siendo suficientemente grande para sustentar las jubilaciones de los Mire, mayores. la semana pasada aquí estuvo el señor Bustamante, Francisco Bustamante, y él dijo, mire, aquí hay que tomar medidas drásticas con el seguro social. Y los candidatos están hablando de consultas y de qué sé yo, porque el que le dice la verdad al pueblo no van a votar por él, porque van a votar por el que diga no te voy a aumentar la edad de jubilación, no te voy a aumentar la densidad de cuotas, y esa es una gran mentira, dice el señor Bustamante. Dice que eso es patear la pelota para dentro de 3, 4 o 5 años para que siga exactamente la misma crisis. ¿Ustedes no se atreven a decirle la verdad al pueblo en ese sentido? ¿Es eso real lo que dijo el señor Bustamante? Nosotros hemos dicho la verdad y es la sustentación real de que todavía hay las cotizaciones que pueden sustentar las jubilaciones y las reformas como debe ser de la Caja de Seguro Social. Lo que pasa es que hay muchos voceros que son como Robin Hood, igual que el ministro Alexander y el presidente de la República, que le roban al pobre para darle a los bancos. Y en Panamá hay un sector financiero que está interesado en meterle la mano
a las jubilaciones de la Caja de Seguro. 20 segundos para usted. Robin Hood no le robaba a los pobres para darle a los bancos. Sí, bueno, Ahí en ese tiempo ni había bancos. Este es Robin Hood al revés. Aproveche esos 20 No, segundos. mira, definitivamente que aquí no podemos soslayar ninguna de las medidas que sean necesarias para salvar a la Caja del Seguro Social. No podemos soslayarlas, hay que estudiarlas todas y ver en un consenso, en una unidad nacional, cuál es la mejor. Y no pensando en la futura elección, ni pensando en perder lo que ellos llaman capital político. Aquí el capital político es el capital humano del pueblo panameño que necesita que se solucione el problema del seguro social. Don Abidel, 20 segundos. Mira, la verdad es, y hay que ser muy claro, aquí se requiere de un gran consenso, pero no solamente para tomar las decisiones del momento, sino para poder darles continuidad. Lo que no podemos es seguir gobernando por un periodo de 5 años. La Caja de Seguro Social no permite que vuelva y pase lo mismo que ocurrió con la última reforma que se le hizo. Se tomaron medidas importantes, se tomaron decisiones valientes. Eso requería continuidad y no se hizo. Y esa es la crisis de la Caja de Seguro Social hoy en día. Gracias, señores, por esta primera parte del debate presidencial. Tenemos una segunda parte con las otras campañas. Eso será en segundos nada más. Gracias por estar con Debate Abierto. Auspiciado por El Machetazo. Va contigo siempre. Este segmento es auspiciado por Universidad del Istmo. Somos más que una U. Somos educación virtual real. Yo no sé si darle la bienvenida en francés en este segmento o hacerlo, no sé, ¿usted qué me recomienda? A los panameños. A los panameños. A los chiricanos. A los chiricanos. Así de sencillo. Y lo digo porque está la representante de la campaña de don Gaby Carrizo, Zuleima Dager. Bienvenida. ¿Qué tal? Saludos, buenos días. También está Carlos Hoyos de la campaña de Rómulo Rux. Gracias, Hugo. Y Elmer Rodríguez Cuán de la campaña de el señor Lombana, Movimiento Otro Camino Panamá. Gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Y hablaba de Francia porque uno de los temas que más sonó después del debate y que sigue generando memes y mucha opinión pública es la comparación que se hizo, que trató de hacer el candidato Carrizo respecto a nuestra seguridad y compararnos que estamos al mismo nivel de Francia y citando un índice que ubica a Francia en la posición 11 y a nosotros en la posición 68. Ayúdeme a explicar, ayúdeme a entender ese argumento, por favor, y a los televidentes. De parte de nuestra campaña, nosotros consideramos de que el candidato José Gabriel Carrizo hizo referencia a unos índices internacionales, en especial el de Numbeo, que nos coloca junto con países como Francia, Canadá. También podemos mencionar de que coloca a Panamá como el país más seguro de la región centroamericana. Hay posiciones más fatalistas en esa materia y nosotros creemos de que este debate en donde el pueblo panameño debe de ser el ganador, no un candidato, porque son los que se van al final a ver las propuestas de cada candidato, decir que todo está mal. Claro que se puede mejorar, pero ¿qué mensaje le das a las empresas multinacionales que están en el país cuando tienes 6 candidatos diciendo que en Panamá no se puede vivir en materia de seguridad? Al final estos índices son internacionales y no lo dice el candidato. ¿Qué dicen ustedes de estos índices y si sus candidatos son fatalistas? No sé quién toma la palabra. Bueno, yo te puedo decir por mi área, que es Arraiján, soy candidato, además de vocero, soy candidato de Arraiján por el 13-1 a diputado. Este es un anuncio político no pagado. No pagado, el Tribunal Electoral le hago la Ajá. observación. Lo que nosotros vivimos de inseguridad, yo acabo de venir de Veracruz, de una reunión con los pescadores en la mañana. En Veracruz operan 21 pandillas. Y la escuela... ¿En Veracruz? En Veracruz. Es un pedacito de terreno. Es un pedacito de terreno. Y lo contrastante es que la escuela que está ahí, que fue construida hace 10 años, tiene 6 años que no recibe como debe ser a su parque educativo, a su grupo de estudiantes. O sea, nada que ver con la Torre Eiffel. Nada que ver con la Torre Eiffel. Te puedo hablar de Veracruz, te puedo hablar de Bacamonte. Son áreas donde hay demasiada necesidad y la inseguridad. Hay lugares donde la misma policía te dice, ni nosotros entramos. Entonces yo creo que
lo de pintar el país afuera como algo bonito no puede convertirse en un maquillaje solamente para atraer inversión, porque cuando el inversionista esté aquí se va a dar cuenta en realidad de lo que está pasando. Pero no hablamos de un maquillaje, al final es un índice, nosotros lo respetamos y es por eso que el candidato también mencionó, además del índice, la propuesta cuando le comentaron sobre el tema de violencia contra la mujer, el centro que va a crear y la atención a las 1000 mujeres. Yo pienso que eso faltó en el debate y José Gabriel Carrizo fue el único candidato que mencionó propuestas puntuales. ¿Qué dice la campaña de Rux sobre este tema? Bueno, yo creo que compararnos en temas de seguridad con Francia y Canadá es según el índice internacional. Aquí Panamá ha hecho, ha estado en las portadas mundiales del New York Times, no precisamente por ser el lugar más seguro del mundo. Tenemos una de las crisis humanitarias migratorias más grandes del planeta Tierra atravesando nuestro territorio todos los días. Y la verdad es que este gobierno ha sido incapaz de resolverlo. Y no pareciera, por lo menos, a la luz pública, de que las acciones que está tomando el gobierno fueran conducentes a una eventual resolución de este tema. Los estamentos de seguridad se sienten abandonados por el gobierno central. No tenemos esa sensación de seguridad en la calle. 21 bandas solamente en Veracruz. El resto del país se encuentra plagado por estos grupos organizados que tienen al panameño de bien sin poder dormir, sin poder estar tranquilo. Así que nosotros ese tipo de argumentos no los podemos aceptar porque es decir que nosotros estamos ya cerca de donde queremos estar y creo que estamos muy lejos todavía. Es que al final no es aceptar el argumento, también es proponer y ninguno de los dos candidatos mencionó, por lo menos habló de su candidato y en el caso el suyo, mencionó una propuesta puntual. Independientemente no les gusta que nosotros hagamos esa comparación, que a nosotros nos parece positivo, porque debo también traer a colación los temas del debate, eran inseguridad, desempleo, ¿por qué no hablar de cómo generar empleo? Al final estamos viendo que estos debates están enfocados en lo negativo y no en las propuestas que deben hacer los candidatos. ¿Qué es lo que quiere el pueblo panameño? ¿Qué vas a hacer para mejorar? En materia de seguridad, ya ella lo ha dicho 2 veces, sus candidatos no propusieron nada. Por supuesto. Sus contraargumentos. Yo creo que el formato del debate no ayudó a desarrollar, pero la propuesta de Ricardo Lombana en temas de seguridad creo que es muy puntual. Y fue una de las que causó más eco, el tema de la buquelización. La buquelización, yo creo que es un eco de la calle y lo vivimos solo Lombana, lo vive todos los candidatos que caminamos, te dicen, necesitamos un Bukele, tú vas a ser como Bukele. Porque ha hecho tanto ruido ese cambio profundo que ha hecho en ese país que, bueno, nos tocó a nosotros como políticos también decir, podemos ir en esa línea, podemos coordinar acciones, no solo con Bukele. Aquí el gran problema de inseguridad que hay es el tráfico internacional de drogas. Y nosotros, Panamá, decir que tiene la capacidad para enfrentar a los productores de drogas, aquí estamos totalmente engañados. Nosotros necesitamos ese apoyo, no solo de Bukele, sino un apoyo internacional de los países consumidores para atacar el problema del tráfico de droga que pasa por nuestro país. Sí, pero Rómulo, yo creo que dele el espacio para el contraargumento. Vámonos a los hechos. Ok, perfecto, sí, vamos a hacerlo como Bukele, pero realmente, ¿cuál es tu cómo? No le estás diciendo al pueblo panameño cómo lo vas a hacer y esa fue la queja del debate. Es que así mismo yo te puedo decir que cualquier propuesta que haga José Gabriel Carrizo en este momento, yo le pregunto, ¿y por qué no lo estás haciendo ahora? Entonces, uno es que está en el cargo y el otro son candidatos que no han llegado al cargo y que te están diciendo, podemos atacarlo porque es un problema multidimensional. La falta de educación es lo que les dije hace un rato de Veracruz, que las escuelas no están recibiendo a las personas. No estamos teniendo facilidades deportivas para que los muchachos se... ¿Y quién los capta? Las pandillas y el tráfico. ¿Por qué no lo hizo? Sí, pero lo fácil es decir, ¿por qué no lo estás haciendo ahora cuando nosotros tenemos que entender? Hay algo que no le gusta a las personas que se mencione, pero es un hecho. Fueron 2 años de pandemia que cambió el plan de gobierno del presidente Cortizo y nos tuvimos que adaptar en ese sentido. Sí se están dando avances importantes y estamos pidiendo la confianza del pueblo panameño para dar esa continuidad y no que llegue una persona a improvisar y a decir, ok, voy a hablar con Bukele, vamos a ver cómo lo hacemos. No considero que esa es la idea de lo que el pueblo quiere. Ellos quieren soluciones en este momento y que le digan cuándo. Aquí por lo menos traigo el plan de unidad Panamá Presente Futuro, en donde los invito a que vayan a las redes del candidato y conozcan. Él aquí dice puntualmente cómo va a ser cada propuesta. Cuando habla de generación de empleo, te dice, esta propuesta va a generar
tantos empleos y lo vamos a hacer de tal y tal manera. Ahora te pregunto algo, ya hace 2 años salimos de pandemia. ¿Alguno de estos planes ya se está empezando o será cuando el candidato entonces gane que se va a poder Pero es que hay que esperar entender una que ahorita está el transformación? gobierno del presidente Cortizo manejando los temas y dando seguimiento a los proyectos. El candidato Carrizo tiene nuevas propuestas y también planea dar continuidad. Entendemos que cada vez que cambia un gobierno entran nuevos funcionarios que tienen una curva de aprendizaje, que eso al final es negativo para los proyectos que se están dando. Señor Hoyos. Bueno, el tema de seguridad es un tema que tenemos que atacar de raíz y tenemos que asignarle presupuesto, tenemos que tener coordinación internacional con nuestros socios internacionales que son también interesados en que Panamá no sea una ruta o la ruta principal de tráfico humano. Entonces, esto tiene que ver tanto con capacidad como con voluntad. Entonces, la capacidad de Rómulo Rux ha sido exitosa en todos los rubros que ha trabajado y es el único candidato que tiene la voluntad política demostrada que se le enfrentó a 17 miembros actuales de la Asamblea Nacional de Diputados porque no está de acuerdo con su manejo ni en lo que representan y es la persona que puede realmente tomar las decisiones que requieren agallas para abordar estos temas que tienen que ver también con redes internacionales de tráfico humano y de narcotráfico. Estos son fuerzas que van más allá de la capacidad de muchos estados, incluyendo el panameño, de hacerlo solo. Entonces tenemos que encontrar esa alternativa internacional de cooperación. Panamá es un país de cooperación, es un país de tránsito, pero de un tránsito organizado. Don Danilo. Bien, hubo algo que sí me llamó la atención de los candidatos, ¿no? Y es el hecho de que hay visiones muy claras. Para algunos candidatos, los asuntos de seguridad llevan una carga enorme desde la perspectiva de lo que es el papel de las policías. O sea, seguridad es igual a tanta presencia o ausencia de policías. Para otros candidatos, seguridad es un asunto vinculado a la presión del narcotráfico. Ok, para las campañas de ustedes, porque no pude distinguirlo del debate, ¿qué tanto pesa, si tuviéramos que hablar en porcentaje, qué tanto pesa lo que corresponda a prevención? Entendiendo prevención, asuntos de educación, asuntos de desarrollo social, asuntos de administración de justicia. ¿Qué tanto pesa eso con respecto al papel de las policías? Ok, bueno, yo pienso que en ese sentido, lo primero que nosotros tenemos que saber y aceptar y decirlo públicamente es que nuestros organismos de seguridad están penetrados por el narcotráfico. Por eso vemos cada 2 semanas que cae un comisionado, que cae una unidad traficando droga. Están desde adentro de la policía cooperando con ese tráfico internacional. Entonces lo primero que tiene que haber es una depuración de nuestras instituciones de seguridad. Porque si no... ¿Quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer? Bueno, Ricardo Lombana está comprometido, como me dijo el amigo Hoyos, de que Rux está activo. Yo, al que he visto los 5 años trabajando e yendo a las instituciones, es a Ricardo Lombana. Incluso antes de yo ser parte del movimiento Otro Camino, lo veía yendo a la Contraloría a pedir información, yendo a la Caja del Seguro Social a presentar, yendo a la Corte Suprema de Justicia a presentar denuncias de auxilio económico, de los malos manejos en la lotería. Entonces, lo he visto activo. Eso me entusiasmó a mí, como ciudadano, a participar en el movimiento Otro Camino, porque dije, no está politiqueando, está actuando, no está prometiendo que va a hacer, está dando lo que puede. Está como los candidatos en el debate, eso no responde la pregunta, pero sí, le toca a usted. Más allá de presentar cualquier ¿Quién y tema cómo lo va a hacer? Además que se de que respeta, esta administración ¿quién y cómo? ha capturado más droga que nunca. ¿Quién y cómo? Aquí está el quién y cómo. A ver. Yo no he visto de parte de sus candidatos, no he visto ningún plan, o por lo menos hasta al debate, que realmente pusieran una hoja de ruta. Aquí tenemos más de 10 propuestas en materia de seguridad que el candidato está diciendo claramente cómo lo va a atacar. Para nosotros ese es un tema sumamente importante, que si el debate por el formato y el próximo que viene, que en algún momento me gustaría comentarlo, no le dan la oportunidad al pueblo panameño, aquí es donde les pedimos que por favor se eduquen y lean las propuestas de cada candidato. Cerremos el tema de seguridad con usted para ir al tema del próximo debate que lo puso sobre la mesa. Para ver si yo sí puedo contestar la pregunta. A ver, yo te diría que tiene que ser 50 y 50. Porque hay un problema inmediato que afecta a la totalidad de la población, que es la inseguridad, y hay un problema a largo plazo que atrapa a la población en estos ciclos sin salida que conducen a la juventud a cometer errores de vida como unirse a una pandilla.
Sí, yo diría que la relación es casi que igual. Tenemos que apostar al Plan Nacional por la Educación y tenemos que hacerlo cumplir. Esto es fundamental. Programas como los que ha propuesto Rómulo de 1000 CAIPIS, que involucran a la madre en la educación del día a día, temprano de la mañana, para que los niños vayan alimentados. Eso es fundamental para el seguimiento de un programa. Claro que hay plata. Si este es un país que con 4.000 millones de personas tiene un presupuesto de 30.000 millones de dólares, 32.000 millones de dólares. Hay candidatos que les piden, dicen ellos, que sean Bukele. Aquí necesitamos un panameño de bien, con la capacidad y con la valentía para tomar las decisiones. Plata sobra. Bukele tiene 1/3 o menos del presupuesto que tiene Panamá. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo aquí? Porque ha faltado la capacidad y la voluntad política que Rómulo Rux ha demostrado tener. Vamos al tema del próximo debate. Usted me habló de que tienen algunas aprensiones. Sí, ¿A qué se refiere? por parte de la campaña de José Gabriel Carrizo, nosotros sí levantamos la voz porque la metodología del debate ha sido bastante complicada. Hace unos días estuvimos en el Tribunal Electoral, en donde nos explicaron junto a los jóvenes de ASPADE, y a tan solo 10 días del debate sí consideramos que es muy poco tiempo para que los candidatos se preparen con esa metodología, que lo que aplaudimos es que sí, los moderadores tendrán un rol un poco más activo en pedirle al candidato que aterrice un poco más las propuestas, pero sí le da más protagonismo y también discrecionalidad al moderador, y eso también se puede prestar. ¿Quién me garantiza a mí que los moderadores son completos, independientes en ese sentido y objetivos? Nosotros sí vemos con preocupación un poco la metodología de este debate y los tiempos de cómo se están manejando. Recordemos que los candidatos están ahorita mismo en campaña buscando los votos y una preparación para un debate también. ¿Ustedes saben quiénes serán los moderadores? No. Y si no saben quiénes son los moderadores, ¿por qué tienen aprensión respecto a los moderadores? Porque en este debate, según lo que nos explicaron en el Tribunal Electoral, ellos van a tener la posibilidad de darte la palabra o poder darte derecho a réplica si ellos lo consideran. Entonces, dejar ciertas reglas, digamos que en ese limbo, a nosotros sí nos genera... Es que ese espacio lo debe tener el moderador. Yo soy el moderador aquí, e incluso al propio Danilo, que es mi compañero, le digo, Danilo, por ahí no, aguante, porque alguien tiene que guardar el orden y exigir en algún momento las respuestas. Pero yo tomo como un punto de vista válido lo que usted está poniendo sobre la mesa, solo le hago una apreciación. Yo no sé si las otras campañas tienen también aprensiones respecto al próximo debate. Del próximo debate, en la metodología de lo que yo te pudiera hacer la observación, es el corto tiempo. Ajá. Me pareció que ese tema de preguntar, repreguntar, está bien, pero en un minuto tratar un tema como la Caja del Seguro Social o darte una solución integral de seguridad, de educación, a problemas que tienen 40 años sin resolverse, en un minuto muchas veces se resume a eslóganes de campaña, porque algunos candidatos solo dijeron eslogan de campaña porque en un minuto no te daba para más. Ahí coincido con Zuleima de que se debe ampliar el tiempo porque estamos hablando del país. Esto no es un programa de reality show, esto es los problemas que tenemos 40 años sin resolver y que la población no quiere pasar 5 años más esperando agua, esperando seguridad, esperando escuelas listas para ahora que viene a empezar la escuela. Todavía hay escuelas que dicen que no están listas. Entonces, yo creo que debemos dedicarle el tiempo. El que se aburre y lo quiera apagar, que lo apague, sí. Pero lo que queremos analizar y depositar nuestro voto informado, vamos a ver, aunque dure 4 horas el debate. Yo estoy de acuerdo con esa parte de que hay de repente el formato, pero yo haría una analogía aquí con que los candidatos son una especie de atletas élite de alto rendimiento. Y yo creo que es bueno que el país pueda ver su capacidad de modificar la estrategia y adecuarse a lo que se le tira, porque ese es el trabajo del presidente. Claro. El trabajo del presidente es lidiar con las crisis que uno no sabe que vienen. Aquí la más grande que tuvimos en la historia de este país, el manejo fue pésimo. Entonces, lo que quiere el pueblo saber es quién tiene la capacidad de seguir luchando, seguir tirando puñete, inclusive con las circunstancias cambiantes del mundo real. Dejemos las cosas hasta ahí. Gracias por acompañarnos. Zulay Rodríguez nos había asegurado un vocero para este debate. Intencionalmente también estaba la campaña de Lombana porque hay una situación de unas preguntas y repreguntas respecto a algunos temas, pero no llegó, así que le ofrecemos disculpas a ustedes por no tener el punto de vista de la campaña de Zulay. En cuanto al próximo debate,
Bueno, será el día 13 y usted verá por las pantallas de Telemetro nuevamente el esfuerzo de Voto 24 de que usted tenga una aproximación a lo que serán las propuestas de campaña. Pero me quedo pensando en el tema tiempo. Es un debate televisivo donde lo que cuenta es el tiempo. Es difícil que podamos volver a la época de Lincoln y Douglas, donde por cada tema se les daba una hora, que era prácticamente un discurso. Así que, y el poco tiempo, yo no sé. Yo creo que los candidatos deben estar preparados para ser presidentes de la República y eso no se logra en un par de minutos o preparando una hora para un debate. Y estar preparado para ser presidente implica que usted tiene la capacidad de responder preguntas y repreguntas. Es mi punto de vista, no sé. Vamos a conversarlo con el señor José Stout, que estará en el próximo segmento, porque de pronto estoy equivocado. Gracias a los tres por acompañarnos. Bueno, pausa y volvemos. Chao. Auspiciado por Universidad del Istmo. Somos más que una U. Somos educación virtual real. Recogemos un poco de lo que ha quedado en el ambiente, en español, no en francés. ¿Ah? Con don José Stout. Bienvenido. Muchas gracias. Usted concluye debate abierto. Yo quisiera iniciar con algunas aprehensiones que dejaron en el ambiente de las campañas sobre el próximo debate presidencial. ¿Usted las comparte, las entiende? De verdad que me resulta llamativo que un candidato a la presidencia no pueda formular una propuesta en un minuto. Es decir, no sé además qué es lo que tiene que prepararse. Se supone que esa propuesta no la ha elaborado hace 10 minutos, sino que ya la tiene o en su programa o algo. Por lo tanto, se trata simplemente de decir en un minuto, ¿verdad? Oiga, yo voy a hacer esto, con esto, en este tiempo y de esta forma. ¿Y el temor a la moderación? No, eso no tiene ningún sentido. Alguien tiene que moderar. O sea, a menos que lo que se quiere es que modere uno de su candidatura. Ahora, el temor es que puede ser de otra... Debo entender que su temor es que sea de otra candidatura o que responda a algún interés político, no sé. Trato de entender, yo trato siempre de entender. Bueno, pues de verdad que acuérdese que si eso ocurriese así, el Tribunal Electoral es el que saldría mal parado de este debate, porque al fin y al cabo son debates oficiales del Tribunal Electoral. Yo no creo que eso vaya a ser así. Yo creo que va a haber un equilibrio en el moderador, realmente, o sea, puede haber un pequeño fallo humano, pues bueno, tiene usted derecho a reclamar de una vez, Pero además. es que, disculpe que le interrumpa, pero salvo Panamá, usted ve los debates en Estados Unidos, por ejemplo, en Colombia, y el moderador, que por lo general es un periodista, tiene la capacidad y la oportunidad tanto de repreguntar como de llamarlo al orden si usted está hablando de, qué sé yo, las estrellas cuando se le preguntó del Seguro Social. Así mismo es. Eso no se debe permitir. Si a usted se le hace una pregunta, conteste la pregunta, porque si no está utilizando el tiempo para contestar de forma fraudulenta, por decirlo de alguna manera. Claro, o sea... Sí, modelos de debate hay muchos, ¿no? Los modelos de debates de las primarias en Estados Unidos son interesantes, porque los modelos, los debates de presidenciales ya finales son normalmente entre dos. Pero los de la primaria son muy interesantes porque son muchos candidatos. Así es. 8, 9, 10, una vez vi casi una decena. Así es. Y realmente hay una moderación ágil allí. Tiene que ser activa, participativa. Exacto, así es. Igual, ¿no? Acá no moriríamos si tuviéramos un debate como los que se hacen en Argentina o en España. Sí. En España. No, hombre, acá los ejemplos son múltiples. Exacto. Pero en fin, yo siempre trato de entender. Don Danilo, para que vayamos a la pregunta y el peso del chicheme. Don Ramón, ¿qué se gana, qué se puede esperar realmente de un debate? Porque existe la discusión de que la gente no cambia de opinión porque se fue a un debate. Y de hecho tenemos el antecedente de una persona que ganó la presidencia en Panamá y dijo, yo no voy al debate y no apareció a ningún debate. Entonces, ¿qué representa el debate? ¿Qué se gana o qué se deja de ganar con un debate? Bueno, yo pienso que estas elecciones son, primero, extraordinariamente importantes por la condición en que se encuentra el país, ¿verdad? Estamos en una situación preocupante, muy preocupante, el país como tal. Y luego hay una situación que a mi juicio es inédita electoralmente,
la mitad del electorado o no sabe por quién votar o no quiere votar. Es decir, hay una crisis de legitimidad. Es decir, ustedes no nos representan y por lo tanto yo no voy a votar por ninguno de ustedes. Oye, eso es grave, ¿eh? Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Eso es producto de una descomposición de la institucionalidad del país. Entonces yo pienso que el debate debería de estar dirigido a conectar racional o emocionalmente con ese amplio sector de la población, fundamentalmente de jóvenes, ¿verdad?, que han perdido toda credibilidad en el sistema. Es decir, si no se utiliza el debate para eso, de verdad no va a servir para nada y nos vamos a encontrar con un altísimo abstencionismo, el más elevado de la historia electoral de Panamá. Ahora, ahí es donde está el campo fértil para esa cantidad de personas que no han decidido su voto. Ahí está el campo fértil, precisamente, me parece, para que los candidatos, a través de un debate, los puedan convencer o inclinar a su favor. ¿No le parece? Sí, porque en el primer 50%, por decirlo así, que ya está más o menos dividido el voto ahí. Y bien dividido. ¿verdad? Y bien dividido, ¿verdad? Ahí va a ser muy difícil, tal como señala Danilo, cambiar, a menos que alguien cometa un gravísimo error, cosa que ocurre, que puede ocurrir, quiero decir. Pero eso ya va a ser muy difícil. En cambio está esa otra mitad del electorado que tiene que optar o tiene que decidir, sí, voy a votar porque este candidato ha planteado esto. Entonces, es ahí la lucha. Ganar de ahí simpatía emocional o intelectual con propuestas que satisfagan las necesidades y aspiraciones de ese sector. Ahora, a mí lo que me llamó la atención en este debate y teniendo los antecedentes históricos que señala don Danilo, es que había una gran expectativa, se reflejó a través de la sintonía, gracias también a ustedes por habernos acompañado en el en el debate y en el postdebate. Es un privilegio contar con ustedes. Trataremos de hacer el mismo trabajo allá en Chiriquí, de ese mismo nivel y calidad, con el mismo despliegue de profesionales. Lo que sí me llamó la atención es que, como no recuerdo antes, había mucha expectativa. Es más, el candidato o la campaña que no estaba incluida, que no podía participar por la decisión que han tomado, ¿verdad?, de asilo y demás, esa campaña intentó montar un evento paralelo y no hizo ni cosquillas en la opinión pública. Entonces, esa expectativa y esa gran sintonía en redes, en medios de comunicación, a través de Telemetro, eso me llamó la atención. La gente sí estaba pendiente y me parece que en esta ocasión sí podría tener un impacto. Yo no sé si yo estoy siendo muy optimista en cuanto a la decisión de voto, no sé. Bueno, es que yo creo que ese sí. Vamos a seguir hablando de ese 50% no decidido, está con una gran expectativa. O sea, el país está en un problema y el país son ellos. Entendamos, el país no es una abstracción. No. El país son los desempleados, los empleados, el desempleo informal. Es decir, el país es el derrumbe de la institución de salud, etcétera, etcétera. El derrumbe es la no recogida de la basura. O sea, que es el mejor ejemplo de la descomposición institucional del país, ser incapaces de recoger la basura. Esa gente está deseosa que alguien los capture, los enamore intelectual o emocionalmente. Ahora, y por eso yo creo que hay una gran expectativa, ¿sí? Porque hay una gran necesidad. Captarlos emocionalmente se logrará con argumentos como: hombre, nosotros en seguridad estamos al nivel de Francia y Canadá. No. O, ¿sabes qué? Usted me pide un Bukele y yo voy a hacer un Bukele. O tú eres un Nini, qué sé yo. Estos argumentos... No, porque hay una cuestión que es clave. El tema de la seguridad como Francia o Canadá, ¿verdad? Y disculpe que me eche a reír. La gente lo vive cada día, ¿no? Es decir, los asesinatos, los robos, los asaltos, eso la gente, la inseguridad se vive día tras día. Entonces la gente no puede imaginar, en su imaginario no cabe que en Canadá o en Francia se viva de esa manera, ¿verdad? Por lo tanto, no los puede usted engañar. Con ese tipo de cosas no. Con lo de Bukele quizá haya personas que no sepan exactamente qué es eso. A ver, ¿verdad? ¿a qué se refiere? Bueno, es que el señor Bukele efectivamente ha ignorado las normas constitucionales para poderse reelegir, ha impuesto una asamblea legislativa, el señor Bukele ha exiliado a más de 220 periodistas, el señor Bukele es un tirano, punto. O sea, no nos engañemos, es un hombre que llegó democráticamente al poder, pero luego en el poder se ha transformado en
en un gobernante autoritario. ¿Usted cree que ese argumento se le puede convertir en un boomerang a la campaña que lo está utilizando? Bueno, yo creo que si se dan las explicaciones y los datos objetivos de la situación de El Salvador, yo creo que eso se puede convertir en un boomerang, ¿verdad? Porque en este momento lo que ocurre es que la ciudadanía no sabe qué es eso, oye cosas que se ha controlado el delito, efectivamente se ha controlado el delito del delincuente, también habría que ver de qué maneras y de qué formas. Don Danilo. Don Mochi, ¿cree usted que la ausencia del candidato de Realizando Metas, de Ricardo Martinelli, realmente está causando una especie de pelea más de fondo por algún segmento que pueda estar flotando, un segmento de electores que pueda estar flotando allí? ¿O cree usted que realmente este espacio de inestabilidad y de incertidumbre, que la ausencia de Ricardo Martinelli en la transición entre su ausencia y la presencia del señor Mulino vaya a tener alguna especie de momento de estabilidad en el que Mulino sea percibido como un individuo con su propia personalidad política en la competencia? Bueno, eso va a depender mucho del propio Mulino. Es decir, mientras Mulino sea el ventríloco ¿no? del señor, es imposible, o sea, y hasta ahora ha sido así. Es decir, yo y Mulino y yo, entonces, ¿con quién es quién? ¿Verdad? Y pienso que eso además es una muestra de debilidad de la campaña, porque si no se soltaría a Mulino y con se su le propia daría personalidad. Claro, por supuesto. Ahora, recordemos también otro elemento. Acuérdese que el señor Martinelli, cuando era presidente, con todo el poder que acumuló y todo el dinero que nos acumuló, ¿verdad? el señor Martinelli... Tuché por la elegancia. Primera vez que oigo ese concepto. Sí. El señor Martinelli, ¿verdad?, tuvo un candidato apoyado desde el poder, con todo el dinero del mundo y con toda su autoridad desde la presidencia de la República, y perdió. O sea, usted me está diciendo que Martinelli no es invencible. Tuvo también a Rux en la campaña anterior. Perdió. Mimito perdió, José Domingo Arias perdió, y Rux también. Es decir, los votos no son tan fácilmente transferibles. Yo soy yo, no usted. Yo voto por usted, no por aquel que usted pone ahí. No, ese no es usted. Es decir, el voto no es fácilmente transferible. ¿Qué pasó en este debate que no debió pasar desde su punto de vista? ¿Y qué no pasó que debe pasar en un debate desde su punto de vista? Bueno, lo primero es que pienso que habría que erradicar los ataques de candidatos, ¿no? O sea, yo creo que eso no aporta nada. Es decir, a un debate se va para que los candidatos aprovechen y le presenten a la ciudadanía sus propuestas, no para estar en una gresca ahí, que tú esto, tú lo otro, etcétera. Eso puede ser fuera del debate. Ahora, ¿no es un momento también para clarificar y dejar algunos temas de campaña o que están gravitando en la campaña claros? Porque, por ejemplo, Martín Torrijos trató de dejar claro que el señor Lombana sí tenía un pasado político o sea, no es que no tiene pasado político, sí lo tiene. Sí, y después han venido otras cosas. También no es escenario para dejar claros esos aspectos. Mire, yo pienso que eso rebaja el debate. Okay. Es decir, y Martín no incurrió él únicamente en eso. Acuérdese por dónde empezó la cosa, ¿sí? ¿Verdad? No quiero mencionar nombres. Pero yo creo que los debates deben ser para que la ciudadanía conozca las propuestas. Fuera del debate, esas cosas son válidas, siempre que no sea campaña sucia. Pero si fuera por eso, lo que yo le escuché al presidente de Argentina en un debate decirle a Burley, sí, bueno, eso era para santiguarse. Bueno, pero el señor Milei es una cosa excepcional. Eso no surge todos los días, o sea, decir que el Papa era el representante del diablo no es fácil de escuchar, ¿no? Es decir, hay cosas y cosas. ¿Usted no ve los debates como escenario de ataque y defensa? No. Ni para clarificar situaciones. No, porque es que, mire, lo que nos estamos jugando aquí es el país, no los ataques y las defensas. Entonces yo lo que quiero saber, y los ciudadanos lo que necesitan saber es qué es lo que usted propone que me va a beneficiar a mí. Ahora, ¿qué no pasó que sí debe pasar en un debate? Bueno, ya le digo, o sea, lo que no pasó, a mi juicio, lo que no pasó fue propuestas claras, concretas, el qué, cuándo y cómo. ¿Y eso pasó en todas las campañas? En todas las campañas, en todas. Don Danilo. Sí. Ahora, viendo
viendo lo que queda, la resaca del debate, porque había, como bien dice Hugo, había mucha expectativa. Sí. ¿Qué esperaría usted que ajustaran los candidatos con lo que se pudo ver, con lo que se pudo, por lo menos si no ver claramente, por lo menos con lo que se pudo atisbar? Bueno, le pongo un ejemplo que escuché hace poco a la representante de la campaña de Gabriel Carrizo, que necesita tiempo para prepararse. Ese es un reconocimiento de que fue con poca preparación al primer debate, o la que llevaba no era la suficiente, ¿verdad? Es decir, porque ahora el próximo debate, ¿cuándo es? El 13. El 13, imagínese, de aquí a allá yo me gradúo, saco un doctorado. Y si sale martes, sí. Imagínese, martes 13. Y es martes 13 para entonces, los Trisca y de Cafó. Entonces, no sé por qué se considera que eso es poco tiempo para prepararse, de verdad, llama la atención. Pero esto lo que nos dice es que yo pienso que se van a tomar, va a haber ajustes por parte de los propios candidatos, va a haber ajustes. Incluso va a haber ajustes por el candidato Arrocha, que incluso en una entrevista creo que ayer, dijo que efectivamente que él piensa que lo hizo bien y tal, y así hay un cierto consenso, ¿verdad? Pero ¿usted coincide con ese consenso? Sí, yo creo que él no cometió, es decir, que él se mantuvo bien, es decir, él se mantuvo bien. No es que hiciera propuestas claras y concretas, pero se mantuvo bien, y yo pienso que se percibió así, equilibrado, ¿verdad? Yo siento que incluso el tema del manejo de los tiempos, a propósito que ha habido tanta queja por el tema del tiempo, yo le recomendaría a las otras campañas mirarlo, porque de alguna forma él creaba el antecedente e iba a la pregunta. Sí. Y cuando le sorprendió una respuesta, dijo, tamaña imaginación. Sí. Comparar a Panamá con Francia. Bueno, sí. Yo pienso que se van las pausas y demás, a propósito de tiempo. Van a tomar en cuenta dos cuestiones, creo yo, en esta. Una, el uso del tiempo. O sea, todos han percibido que usaron mal el tiempo, ya sea porque no les alcanzó o lo que sea, y ahora van a intentar a ver cómo pueden responder en un minuto lo que tengan que responder. Y dos, creo que la gresca también va a disminuir. Pienso que va a disminuir. Bueno, a propósito de tiempo, cada vez que usted escuche esa música es que el tiempo se acabó. Y la hora no se puede extender, son 60 minutos, no se le puede agregar nada más. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Gracias, don Danilo, como siempre, pero principalmente a ustedes por la sintonía. El programa completo esta tarde a las 3 en pantalla Eco y siempre disponible a través de nuestras plataformas. En lo que resta de este fin de semana, vamos a hacer el esfuerzo y nos seguimos regalando el mejor domingo de nuestras vidas. Bendiciones.